Bound this Wales to kingdom come. Because of what you did here today, I've got to kill that man. Well, he'll have to run for it now. Unos le dijeron que se detuviera. Otros le dijeron que no podía despedir a una leyenda, que si lo hacía, la película se derrumbaría. Clint Eastwood no escuchó a nadie. The Outlaw Josey Wales no fue solo un western. Fue una rebelión a caballo. Un rodaje donde el director fue despedido a las 3 semanas, el estudio entró en pánico y Eastwood se hizo cargo en mitad de la filmación sin perder el ritmo ni un solo plano. El guión venía de un autor con pasado en el Ku Klux Klan. El protagonista reescribió la mitad de sus líneas y uno de los actores tuvo que aprender su diálogo fonéticamente porque apenas podía leer inglés. Estas son 20 curiosidades extrañas sobre The Outlaw Josey Wales. Y de regalo, la verdadera razón por la que Eastwood le daba whisky a su coprotagonista entre toma y toma. No era método. Era pura supervivencia. Abróchate el cinturón. Este viaje se pone áspero. Número 1. Mucho antes de que Clint Eastwood pusiera las manos sobre el guión, la película pertenecía a otra persona, Philip Kaufman. El director, recién salido de The White Dawn, fue contratado para dirigir The Outlaw Josey Wales. Llevaba meses desarrollando el proyecto, trabajando codo a codo con Eastwood en el tono, el ritmo y el aspecto visual. Kaufman buscaba algo crudo, sucio, que rompiera el molde del western clásico. Eastwood coincidía al principio. Juntos prepararon el rodaje, recorrieron localizaciones en 3 estados, supervisaron casting y diseño de producción. Todo parecía encajar, hasta que, 3 semanas después de empezar a filmar, Kaufman desapareció del set, despedido. La explicación oficial fue la clásica excusa de Hollywood: diferencias creativas. Una frase vacía que lo dice todo y no dice nada. La realidad fue una lucha de poder que se volvió personal, ruidosa e imposible de tapar. Kaufman quería más tomas, más ensayos, más tiempo para pulir cada escena. Podía pasar horas ajustando la luz, moviendo actores unos centímetros, pidiendo otra vez y un ángulo más. Eastwood quería lo contrario: rapidez, intuición, capturar la energía del momento antes de que muriera. Confiaba en la magia de las primeras tomas, en cazar el relámpago antes de que desapareciera. Chocaban a diario, sus discusiones resonaban por todo el set hasta que los productores tuvieron que elegir. Apostaron por la estrella, por el rostro que llenaba salas. Kaufman se marchó furioso y humillado, y Clint, sin entrar en pánico, sin ceremonias, se colocó detrás de la cámara y siguió rodando. Ya había dirigido antes Play Misty for Me, High Plains Drifter, pero hacerse cargo de una producción en marcha, con el equipo ya en plena faena, era otro nivel. El equipo no se paralizó ni se amotinó, simplemente siguieron rodando. Lo que había empezado como una película de Philip Kaufman terminó siendo puro Clint Eastwood, sin filtro y sin frenos. Número 2. El libro que inspiró la película nació de un lugar mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. La novela original, Gone to Texas, estaba firmada por Forrest Carter, un supuesto escritor cherokee que decía contar historias auténticas del viejo oeste. El texto tenía una voz potente, áspera, dolida, llena de pérdida y supervivencia. Sonaba verdadero. Críticos celebraron esa aparente autenticidad. Lectores se engancharon a su crudeza emocional y Hollywood olió oro en esas páginas. Pero años después, la máscara se cayó. Forrest Carter era un personaje inventado. El nombre real del autor era Asa Earl Carter, antiguo redactor de discursos del Ku Klux Klan y segregacionista radical, con años de activismo racista a sus espaldas. Había escrito discursos incendiarios para George Wallace en sus campañas más abiertamente racistas. Fundó su propio grupo supremacista, el Original Ku Klux Klan of the Confederacy. Construyó una vida entera sobre el odio y la división. Cuando ese mundo se le cerró, se reinventó. Se fue al oeste, se inventó un origen nativo que no tenía, cambió de nombre y empezó a escribir westerns bajo una identidad falsa. Lo irónico y perturbador es que The Outlaw Josey Wales cuenta la historia de un hombre que lo pierde todo y encuentra una nueva familia entre marginados, nativos y gente expulsada por la sociedad. Un relato de comunidad y redención, escrito por alguien que en su vida real había defendido exactamente lo contrario. Durante el rodaje, Eastwood y casi todo el mundo ignoraban este pasado. La mentira estaba bien tejida. Solo años después, periodistas que investigaron su biografía sacaron la verdad a la luz. Para entonces, la película ya era un clásico respetado. La ironía histórica quedó flotando. Una obra que habla de entendimiento y unión, nacida de la pluma de un hombre que no creía en ninguna de esas cosas. Número 3. Chief Dan George no era realmente actor en el sentido clásico cuando lo eligieron para el papel. Era jefe indígena, leñador, poeta, estibador en el puerto, un hombre de más de 70 años que había pasado la mayor parte de su vida trabajando con las manos. Había hecho algo de cine, sí, y hasta consiguió una nominación al Oscar por Little Big Man, donde compartió escena con Dustin Hoffman. Pero todavía estaba aprendiendo el oficio frente a la cámara, y The Outlaw Josey Wales le planteó un problema enorme que nadie había previsto. El inglés no era su lengua materna. Su idioma era el Squamish,
Leer diálogos largos y complejos en inglés era durísimo. La sintaxis, el ritmo, las expresiones, todo se sentía ajeno. El equipo encontró una solución sencilla y muy humana. Su hija acudía al set cada día, se sentaba con él durante horas y le leía los diálogos en voz alta una y otra vez, hasta que él los memorizaba fonéticamente, sonido por sonido. A veces no entendía al 100% cada palabra, pero sí comprendía su peso emocional. La tristeza, el humor, la resignación. Eso era lo que realmente importaba. En el set, Chief Dan George aportaba una dignidad tranquila que ningún curso de interpretación podía enseñar. Su tempo natural, su forma de pausar y mirar, su manera de decir mucho con casi nada, eran hipnóticos. Eastwood se dio cuenta enseguida de que tenía entre manos algo irrepetible. Entre tomas se sentaban juntos en sillas plegables, sin hablar demasiado, compartiendo el silencio. Nada de cháchara hollywoodense, solo dos hombres en calma. Cuando Chief Dan George interpretó su monólogo sobre el fin del modo de vida cherokee, sobre los gobiernos, las mentiras y las promesas rotas, el set entero se quedó mudo. Nadie vio a un actor haciendo un papel. Vieron a un anciano recordando, canalizando décadas de pérdida y resistencia. Sabían que estaban viendo algo más grande que una simple escena. Número 4. Sondra Locke no tenía el papel asegurado desde el principio. Para el personaje de Laura Lee, Eastwood quería una cara nueva, alguien sin demasiada imagen pública, capaz de desaparecer dentro del personaje, sin que el público pensara en otros papeles anteriores. Locke hizo la audición junto a decenas de actrices, algunas con más carrera y contactos. Su prueba fue buena, intensa, pero no estaba cantada su elección. Durante unos días fue solo una opción más. Sin embargo, Eastwood siguió revisando su cinta. Volvía una y otra vez a su lectura. En ella veía una mezcla de fragilidad y fuerza, una capacidad de ser dulce sin ser tonta, de romperse y seguir en pie. Eso era exactamente lo que necesitaba Laura Lee, una mujer golpeada por un mundo violento, pero no vencida. Eastwood la eligió. Y la química entre ellos en el set fue inmediata. Detrás de la cámara, la relación fue incluso más intensa. Comenzaron un romance que duraría más de 10 años y terminaría en demandas, acusaciones y un final muy amargo. Pero durante el rodaje de Josie Wales, esa relación estaba en su fase más eléctrica. Locke obligaba a Eastwood a abrirse emocionalmente en escena. Él era famoso por su dureza, su contención. Con ella enfrente, sus miradas se ablandaban, sus silencios pesaban más. La intimidad que vemos en pantalla no se puede fingir del todo. Viene de algo real, desordenado, complejo. Lo que empezó como una simple decisión de casting terminó convirtiéndose en una relación personal complicadísima. Y todo ese peso, el deseo, el miedo, la esperanza de esos personajes quedó grabado en cada plano que comparten. Número 5. Para las escenas de acción, Eastwood no quería coreografías demasiado limpias ni peleas que parecieran un baile elegante. Desconfiaba de los coordinadores de especialistas que pulían cada movimiento hasta que perdía peligro. En su lugar, contrató a jinetes y cowboys de verdad. Hombres acostumbrados a romper potros, trabajar en ranchos y pasar más tiempo en la silla de montar que en el suelo. Eran tipos que montaban desde niños, que se caían, se levantaban y volvían a montar sin dramatizar. El resultado fue evidente en pantalla. Las persecuciones, los tiroteos desde el caballo y las caídas se sienten reales, algo torpes, imprevisibles. Pero esa autenticidad salió cara. Durante una de las secuencias más intensas, un jinete se cayó mal. El caballo se asustó por algo y lo lanzó contra un suelo lleno de piedras. Se quedó inmóvil unos segundos que se hicieron eternos. El set entero contuvo la respiración. Varias personas corrieron hacia él, hasta que de repente se movió. Se levantó, se sacudió el polvo, palpó sus costillas y sin una queja volvió a montar. Nada de grandes discursos, nada de par en todo. Simplemente trabajo. La mentalidad en el set era esa. Sin redes, sin sobreprotegerse, sin detenerlo todo a la mínima. Ganas de seguir adelante. Lo que quedó en la película no fue un espectáculo pulido artificialmente en la sala de montaje, sino momentos capturados al borde del accidente. Supervivencia auténtica delante de la cámara. Número 6. Las armas en The Outlaw Josie Wales no eran pistolas de goma ni rifles de plástico. Eastwood insistió en usar armas reales de época, totalmente funcionales, cargadas con fogueo pero igual de peligrosas si se usaban mal. Quería sentir el peso auténtico del metal, el retroceso concreto de un Colt de los años 1860, el humo espeso saliendo del cañón. Quería que los actores sintieran que tenían algo serio entre las manos, no juguetes pintados. El equipo consiguió revólveres Colt, rifles de palanca y escopetas de 2 cañones procedentes de colecciones privadas, museos y armerías especializadas. Los actores tuvieron que aprender a cargarlos, descargarlos y limpiarlos como lo habrían hecho los pistoleros reales. Las reuniones de seguridad se hicieron más largas y las aseguradoras se pusieron nerviosas, pero Eastwood no cedió. En una de las escenas de tiroteo, una carga de fogueo estalló demasiado cerca de la cara de un actor. La pólvora le quemó la mejilla
y le dejó una marca roja durante semanas. La lección fue clara: aunque sean fogueos, siguen siendo explosiones. Aún así, el rodaje continuó. Cada vez que José Welles desenvaina sus 2 pistolas en la película, se ve en los ojos de Eastwood que la amenaza es real. Él no está jugando a ser un pistolero. Por unos segundos, lo es. Número 7. Hay una escena muy recordada en la que José escupe jugo de tabaco sobre un perro. Es grotesca, cruel y al mismo tiempo define al personaje con una sola acción. Esa escena casi no sale como la ves. El perro, un chucho desaliñado elegido precisamente por su aspecto, se negaba a quedarse quieto donde lo necesitaban. Los adiestradores probaron con comida, órdenes, gestos. Nada funcionaba. El animal miraba a otro lado, se movía, perdía el encuadre. Al final, Eastwood decidió hacerlo de golpe. Durante una toma, simplemente escupió sin aviso y dejaron la cámara rodando. El perro salió corriendo de inmediato, pero ya tenían el plano. Lo que casi nadie sabe es que Eastwood no estaba masticando tabaco real. Era una mezcla de extracto de regaliz con una pasta comestible diseñada para verse repugnante en pantalla pero ser segura. Eastwood contó después que sabía a tierra dulce con arrepentimiento, pero que aceptó porque la escena lo necesitaba. Ese gesto, un escupitajo sobre un perro, dice más de la actitud de José hacia el mundo que 100 líneas de diálogo. No es solo mala educación, es desprecio total por la cortesía y por las reglas de la civilización. El momento se volvió icónico, parodiado y citado durante décadas. Y, como buen profesional, Eastwood se enjuagó la boca a conciencia con whisky y pasó directamente a la siguiente toma. Número 8. La escena más dolorosa de la película casi destrozó al equipo, no por problemas técnicos, sino por el impacto emocional. Es el momento devastador en el que José Welles descubre los restos quemados de su esposa y su hijo. Eastwood quería que fuera bruto, desnudo, sin adornos, nada de música lacrimógena, nada de movimientos de cámara vistosos. Solo un hombre rompiéndose por dentro. La rodaron en una sola toma, a primera hora de la mañana, antes de que el calor del desierto volviera todo insoportable. Eastwood caminó en silencio por el escenario, con la cámara siguiéndolo como una sombra. Al llegar a la cabaña calcinada, se detuvo. El equipo contuvo la respiración. Durante unos segundos largos, como minutos, no hizo nada, ni gestos exagerados, ni llanto, ni gritos. Solo estar allí, dejando que el peso de la pérdida le cayera encima. Al cortar, nadie dijo una palabra. No hubo chistes, ni aplausos, ni vamos otra vez. Sabían que ya la tenían. Un solo intento, sin plan B. Más tarde, en la sala de montaje, alguien intentó añadir una música triste para subrayar el drama. Eastwood se negó en seco. Dijo que el silencio lo decía todo, que cualquier violín arruinaría la verdad del momento. Tenía razón. Esa escena, desnuda y silenciosa, se convirtió en el corazón emocional de toda la película. Número 9. La frase más famosa de la película, "Dying ain't much of a living boy", ni siquiera estaba en el guión. No salió de la máquina de escribir del guionista, sino de la boca de Eastwood en pleno rodaje. Estaban filmando la escena con el cazador de recompensas. Llevaban horas repitiendo el diálogo y, aunque funcionaba, faltaba algo. El enfrentamiento necesitaba una última estocada verbal, una línea que cerrara la conversación como un portazo. Durante una toma, Eastwood se detuvo un segundo, dejó que el silencio se estirara y soltó esa frase. El equipo se echó a reír por lo perfecta que sonaba. Era exactamente lo que diría José Welles. Seco, fatalista, casi con humor negro. Definía su visión del mundo en una sola oración. Ese era el estilo de Eastwood como director y actor. Si algo no funcionaba, lo arreglaba en el momento, sin convocar reuniones de guión ni pedir permiso al estudio. Confiaba en su instinto y seguía adelante. Esa línea improvisada terminó convirtiéndose en una de las citas más repetidas del cine del oeste. El público la adoptó, la memorizó, la repitió, y nadie diría que nació en un impulso frente al fuego de los focos, sin estar escrita en ninguna página. Número 10. Rodar tan lejos de la civilización tenía un precio. La naturaleza mandaba, y a la naturaleza no le importan los calendarios ni los presupuestos. El equipo filmó en Utah, Arizona y Wyoming, buscando paisajes amplios, salvajes, sin rastro de modernidad. Lo consiguieron, pero el clima les declaró la guerra. Un día, sin aviso, una riada repentina arrasó con el set donde estaban trabajando. El agua bajó con fuerza brutal por el cañón, se llevó equipo caro, llenó de barro los accesos y casi arrastra un camión de cámaras que quedó encajado en el fango. Perdieron un día entero de rodaje y miles de dólares en material. Una semana después, fue el viento. Una tormenta repentina arrancó tiendas, levantó nubes de arena, hizo volar páginas del guión a kilómetros de distancia. Tumbleweeds enormes cruzaban entre focos y cámaras como si también quisieran salir en la película. El ambiente podría haber caído en el caos. Pero Eastwood no se descompuso, no gritó, no culpó a nadie. Simplemente mudó el rodaje a otra localización y siguió adelante. En una producción que trata precisamente sobre sobrevivir a un mundo hostil, el propio rodaje terminó pareciéndose a la historia,
una prueba de resistencia para todos los implicados. Quien llegó a la última jornada de rodaje salió más duro que cuando entró. Número 11. El duelo final que vemos en pantalla no se rodó en el orden en que aparece. La secuencia parece fluida, inevitable, como si se hubiera filmado de principio a fin en unos pocos días. La realidad fue un rompecabezas. Por culpa del presupuesto ajustado y del clima imprevisible, Eastwood se vio obligado a filmar la batalla climática completamente fuera de secuencia, en 3 semanas diferentes y en localizaciones distintas. Un día rodaban a José parapetado detrás de un carro. 2 semanas después filmaban el disparo desde una ventana. Más tarde, la llegada inicial al pueblo. Eastwood llevó toda la escena en la cabeza, sin depender de storyboards complicados. No dibujó planos, no llenó paredes con esquemas. Sabía qué pieza iba en cada sitio, y confiaba en su memoria y en su ojo. La script supervisor se volvía loca intentando mantener la continuidad. Manchas de sangre, suciedad en la ropa, posiciones del sombrero. Todo tenía que coincidir a pesar de los saltos temporales. Cuando por fin montaron la secuencia completa en la sala de edición, el resultado sorprendió incluso al equipo. Todo encajaba. El ritmo, los cortes, la dirección de las miradas, el crescendo de la violencia. Parecía como si se hubiera rodado de una sola vez. Eastwood había editado la escena primero en su mente y luego en el celuloide. El equipo aprendió una lección clara. No siempre hace falta seguir el manual cuando el director lleva la película entera proyectada en su cabeza. Número 12. Bill McKinney, el actor que interpretó a Terrell, el oficial unionista que asesina a la familia de Josey, se tomó el papel tan en serio que llegó a dar miedo. No solo en pantalla, sino fuera de ella. Permanecía en personaje entre tomas, distante, frío, con una energía amenazante que incomodaba a compañeros y técnicos. Sondra Locke confesó años después que le daba auténtico temor, no porque fuese agresivo en la vida real, sino porque jamás apagaba esa mirada de depredador. Durante los descansos se sentaba solo, sin hablar con nadie, clavando la vista en el vacío como si estuviera rumiando la siguiente atrocidad del personaje. Eastwood acabó llamándolo aparte. Le dijo que respetaba su entrega, pero que había límites. No quería a todo el equipo tenso por la intensidad de un solo actor. McKinney explicó que era la única forma que conocía de habitar un personaje tan oscuro. No salir de él para que no se diluyera. Eastwood aceptó, pero puso una condición tajante, que se mantuviera alejado de Chief Dan George. El veterano actor no necesitaba esa energía alrededor, ni merecía sentirse incómodo a su edad. McKinney lo entendió de inmediato. A partir de ahí, siguió trabajando con la misma ferocidad, pero se aislaba aún más entre tomas. Nunca volvió a llevar un personaje tan lejos en ningún otro rodaje. Terrell quedó como su interpretación más perturbadora, precisamente porque rozó un borde del que no quiso volver a acercarse. Número 13. El sombrero icónico de Josey Wales, ese que hoy asociamos automáticamente con el personaje, no estaba pensado originalmente para él, ni siquiera salía del vestuario oficial. Era propiedad de un extra. Un cowboy real contratado para ambientar las escenas de fondo. Durante un descanso, el sombrero quedó sobre una mesa de utilería. Eastwood lo vio, lo tomó por curiosidad y se lo colocó. Al mirarse en un espejo de mano, algo encajó. Ese sombrero tenía historia, la copa deformada, el ala marcada por lluvia, sol y viento, manchas de sudor oscureciendo la banda. No parecía recién salido de un taller de vestuario. Parecía haber sobrevivido a años de trabajo y polvo. Eastwood pidió usarlo solo para esa escena. El dueño aceptó, pensando que se lo devolverían al final del día. Nunca volvió a llevárselo a casa. El sombrero se fusionó con el personaje, ya nadie imaginaba a José sin él. El departamento de vestuario tuvo que fabricar copias exactas para sustituciones y emergencias, imitando cada rasguño y cada doblez. Al terminar el rodaje, Eastwood intentó devolverle el original al cowboy. Él se negó sin dudar. Dijo que ahora pertenecía a José, no a él. Durante años ese sombrero colgó en la oficina privada de Eastwood, como recordatorio de que algunas de las mejores decisiones visuales no nacen de largos debates, sino de accidentes felices y de saber reconocerlos cuando aparecen. Número 14. Sam Bottoms, el actor que interpretó a Jamie, el joven compañero de Josey que muere a mitad de la película, estaba realmente enfermo al rodar su escena de muerte. No se trataba de maquillaje de enfermo, tenía una gripe fuerte, fiebre alta y apenas podía mantenerse en pie. El calendario de rodaje, sin embargo, no daba tregua. Retrasar la escena significaba descolocar todo el plan, perder dinero y semanas de trabajo. Bottoms insistió en presentarse. Llegó al set pálido, sudando, con la garganta destrozada. Y aún así, se tumbó en el suelo y rodó la escena. Cada temblor de su voz, cada respiración entrecortada, cada mirada vidriosa que vemos en pantalla, no es un truco de interpretación. Es fatiga real, dolor verdadero. Eastwood, consciente de la situación, trabajó a toda velocidad. Planeó los planos de manera que necesitaran muy pocas tomas, casi siempre una o dos, para no exprimir más al actor. Al terminar, Bottoms prácticamente se desplomó.
Lo llevaron a la sombra, le dieron agua, un médico le revisó la temperatura. Se recuperó con el tiempo, pero cuando vio la escena montada años más tarde, se impresionó por lo auténtica que se veía. Eastwood se lo explicó con la misma frialdad honesta que caracteriza sus películas. Se veía real porque lo era. A veces, las interpretaciones más potentes nacen de situaciones que nadie en su sano juicio desearía repetir. Número 15. El presupuesto de la película era ajustado, mucho más de lo que el estudio admitía públicamente. Warner Bros. Había financiado un western, sí, pero no uno tan ambicioso como el que Eastwood estaba realmente filmando. Cada dólar contaba, cada decisión tenía un costo literal. Por eso, cuando un puente de madera crucial para una escena clave se desplomó por completo tras una tormenta violenta, cundió el pánico. No había dinero para reconstruirlo. Mientras el equipo examinaba los restos, Eastwood se acercó, observó el río turbulento y tomó la decisión en pocos segundos. No reconstruirían nada. La escena se reescribiría sobre la marcha. Josie cruzaría el río a pie, enfrentando las aguas peligrosas en lugar de una travesía segura por el puente. El cambio, nacido de la necesidad, terminó enriqueciendo la película. Mostró a un José más vulnerable y determinado, dispuesto a exponerse físicamente a la naturaleza en lugar de tomar un camino sencillo. En pantalla, ese cruce se siente más auténtico, más áspero, más coherente con la esencia del personaje. Cuando los ejecutivos del estudio elogiaron la escena en el montaje final, llamándola potente y profundamente simbólica, Eastwood no mencionó que la idea surgió porque simplemente no había dinero. Se limitó a asentir. A veces, la creatividad florece precisamente cuando no existe ninguna otra opción. Número 16. John Vernon, quien interpretó a Fletcher aliado convertido en perseguidor, basó toda su actuación en un oficial confederado real, cuya vida estudió obsesivamente. Pasó semanas revisando diarios de guerra, fotografías antiguas y cartas personales, tratando de comprender la psicología de un hombre dividido entre el deber, la culpa y la pérdida. Vernon no quería interpretar un villano típico. Quería un hombre trágico, atrapado en decisiones que lo perseguían. Y esa dedicación quedó impresa especialmente en una escena, el momento silencioso en el que Fletcher finalmente comprende que ha estado cazando al hombre equivocado, que su lealtad se transformó en persecución injusta. La interpretación fue tan intensa y tan auténtica que Eastwood no pidió una segunda toma. Dijo que ya estaba, que no había nada más que buscar. Vernon dejó de hablar de sus investigaciones ese mismo día. Había dicho todo lo necesario a través de Fletcher. Número 17. La escena íntima entre Josie Wales y Laura Lee era originalmente mucho más larga y explícita. El guión la pedía detallada, romántica, casi al estilo clásico de Hollywood. Eastwood cumplió, filmó todo, tal como estaba escrito. Pero cuando vio el material en la sala de proyección diaria, algo no encajaba. Era demasiado bonito para un mundo tan brutal. Parecía una escena de otra película. La química entre Eastwood y Sondra Locke era real, pero la forma en que estaba rodada suavizaba demasiado la historia. Eastwood decidió recortar casi todo, dejando solo momentos breves, sugeridos, casi furtivos. Locke se molestó al principio. Pensó que su trabajo se estaba minimizando. Eastwood le explicó que no era una cuestión de actuación, sino de tono. En un mundo de muerte y violencia, la intimidad real es rápida, silenciosa, casi sagrada. No necesita exposición, menos será más. Cuando vio el montaje final, Locke entendió. Los fragmentos que quedaron transmitían más verdad que cualquier escena larga. La emoción surgía precisamente de lo no mostrado, de lo que el público debía intuir y sentir por sí mismo. Número 18. Durante una semana de rodaje nocturno en el desierto, la producción casi se derrumbó. El equipo estaba exhausto. Noches frías, jornadas interminables, mal humor acumulado. Los errores se multiplicaban. Los nervios estaban a flor de piel. En medio del caos, pasada la medianoche, Eastwood simplemente levantó la mano y dijo: «Se acabó por hoy. Todos a dormir». 3 horas antes del horario previsto. El asistente de dirección protestó, preocupado por el cronograma y por los ejecutivos del estudio. Eastwood fue inflexible. «La gente cansada hace malas películas», respondió. Prefería perder tiempo que perder calidad. Al día siguiente, el equipo regresó renovado, de mejor humor, con más energía y precisión. Recuperaron el tiempo perdido en solo 2 días. Muchos miembros del equipo afirmaron después que fue ese gesto simple, humano, respetuoso, lo que les generó una lealtad absoluta a Eastwood durante el resto del rodaje. A veces, lo que más fortalece una producción no es avanzar, sino saber cuándo detenerse. Número 19. La última línea de la película I Guess We All Died a Little in That Damn War no estaba concebida para pronunciarse cara a cara. El guión la incluía como un pensamiento interno, un monólogo en off mientras José se alejaba cabalgando. Pero durante el rodaje final, Eastwood cambió de idea. Sintió que la frase necesitaba ser compartida directamente con Fletcher, no con el público. La pronunció frente a él, con una calma desgastada, una sinceridad imposible de fingir, y luego se marchó sin mirar atrás.
Ese pequeño cambio transformó el significado completo de la escena. Ya no era reflexión filosófica, era confesión, reconocimiento mutuo, una verdad íntima entre dos sobrevivientes marcados por la guerra. Warner Bros. Elogió la escena al verla terminada, diciendo que era perfecta. Nunca supieron que Eastwood la había reinventado sobre la marcha. Número 20. Cuando el rodaje terminó y la película estuvo lista, Eastwood hizo algo extraordinario y poco común. Invitó a absolutamente todo el equipo, desde actores principales hasta extras, desde técnicos veteranos hasta asistentes novatos, a ver el primer montaje completo. La sala estaba abarrotada. Nadie hablaba. Todos querían ver qué habían construido juntos. Cuando la proyección terminó, hubo silencio. Y luego aplausos. Primero tímidos, después ensordecidos, emotivos, sinceros. Algunos lloraban. Otros reían de alivio. Era la primera vez que muchos se veían reflejados en una obra que había exigido tanto física y emocionalmente. Eastwood se quedó al fondo, sin llamar la atención. Su satisfacción no venía de la película misma, sino de ver a su equipo entender que habían creado algo que superaría su tiempo, un western destinado a permanecer. Para él, ese momento valió más que cualquier premio, porque The Outlaw Josey Wales no fue solo una película, fue una prueba compartida, un viaje de supervivencia y un acto colectivo de resistencia y arte.